Hola, somos Purpose Latam y te damos la bienvenida nuevamente a esta guía para navegar la búsqueda de financiamiento para tu empresa, que hemos preparado como una herramienta para ayudar a emprendedores a encontrar capital alineado con su propósito. Esta es la segunda de 4 cápsulas, donde ahondaremos en la letra chica del equity. Cerramos nuestro video anterior hablando del term sheet. Term sheet es la hoja que establece los términos comerciales fundamentales del acuerdo de financiamiento, que luego se trasladarán a un contrato legal. Aquí te explicamos algunas definiciones claves de un term sheet de Venture Capital para que puedas entender cómo este tipo de inversión puede influir en el desarrollo de tu negocio en el futuro. En primer lugar, acordémonos que el Venture Capital es típicamente una inversión de tipo equity, donde me comprometo a entregar propiedad a través de acciones de mi empresa. La propiedad representa un conjunto de derechos, constituidos regularmente por un porcentaje proporcional de derechos de voto y derechos económicos que se entregan con las acciones. La lógica es que cuanto más capital pongo, más poder tengo en la empresa. Pero a través del term sheet y los contratos, es posible modificar esta relación estableciendo derechos especiales a favor del inversionista o a favor del fundador u otras partes. Ojo, dependiendo de cómo negocies tu term sheet, esta puede cambiar el destino de tu empresa. El objetivo de esta guía es avanzar por un camino donde la toma de decisiones se mantiene independiente del incentivo meramente financiero de corto plazo, con el fin de orientar la empresa hacia su propósito. La clave es generar una gobernanza balanceada, negociando cláusulas que no entreguen a los inversionistas un control desproporcionado y mantengan el timón con los fundadores. A grandes rasgos, hay 2 asuntos en los que debemos fijarnos. El primero son las cláusulas de voto y gobernanza, a través de las que se define quién controla a la empresa. El segundo son las condiciones conectadas a la famosa exit y cómo cuidarnos de sus alcances. Dentro del primer asunto, vale la pena mencionar que existen por lo menos 2 niveles de gobernanza de tu empresa. El primero son los derechos a voto de los accionistas y el segundo, las facultades de decisión del directorio o consejo de administración. Por los derechos a voto de los accionistas, normalmente reunidos en la junta, pasan todas las decisiones fundamentales de la empresa, como por ejemplo la venta de la misma, un aumento de capital, cambio de estatutos, elección del directorio, aprobación de balance, entre otros. Un term sheet entrega mucha libertad para definir la distribución de estos votos entre los accionistas. Puede asignarse a algunos de ellos un derecho a voto múltiple o aumentado, por ejemplo, 1-10. De igual manera pueden haber accionistas sin derechos de voto o con derecho a veto sobre algunas materias. En el juego de la negociación, a través de estas cláusulas, se define quién mantiene el control de la empresa. ¿Es el fundador o alguno de los inversionistas? En cuanto a las facultades de decisión del directorio, es muy común que los inversionistas pidan para sí 1 o más asientos, por lo cual es muy importante fijarse en la composición e intereses representados en el directorio, ahora y a futuro. En muchos casos, además, el term sheet incluye derechos preferentes para los directores de los inversionistas. ¿Qué significa esto? Que muchas de las decisiones que determinarán el rumbo de tu empresa, como incurrir en ciertos gastos, acceder a deuda o decisiones relativas a un partnership estratégico, ahora se definirán junto con tu inversionista. Aun cuando puede ser muy ventajoso contar con el apoyo y mentoría de inversionistas experimentados en la mesa de directores, también es necesario revisar detalladamente y negociar bien el listado de materias reservadas, es decir, de aquellas decisiones que requerirán su aprobación. Por un lado, no queremos entorpecer la efectividad de la empresa en el día a día. Por el otro, queremos mantener en el directorio a personas alineadas con tu visión. Para ahondar en las cláusulas relativas al evento exit, o sea, la salida a través de la venta o cotización en la bolsa de la empresa, necesitamos entender primero la lógica básica del Venture Capital. Estos fondos invierten en negocios en etapas iniciales, asumen el riesgo de la quiebra de la mayoría de las startups en las cuales invierten, compensándolo con la expectativa de generar un retorno exponencial de por lo menos una de ellas para poder finalmente cumplir con su obligación fiduciaria de remunerar el capital de sus aportantes en un tiempo relativamente corto, 5 a 10 años. Veamos un ejemplo didáctico, pero no muy lejos de la realidad. Imaginemos que un fondo invierte en 10 empresas, 9 mueren en el camino, y la que queda tiene que crecer rápido y ser muy exitosa, alcanzando una valoración de mercado alta al venderse o cotizarse en la bolsa. De este modo se pueden compensar las pérdidas debido al fracaso de las demás startups y generar el retorno esperado a los aportantes al fondo. Siendo consciente de esta lógica estructural de los Venture Capital, te recomendamos entonces revisar en detalle las condiciones de tu term sheet conectadas al exit, cómo se gatilla,
¿Quién decide si vender o no tu empresa en el futuro y con qué condiciones? Una cláusula muy conocida en este contexto es el derecho de arrastre, en inglés drag along, donde un inversionista preferente tiene la facultad de obligar a los demás, incluyendo fundadores, a unirse en aceptar una oferta de compra de la empresa como forma de forzar un exit. Recomendamos tener cuidado con esta cláusula durante la negociación. Si no es posible eliminarla, puedes intentar por lo menos acordar variables que dificulten o retrasen la concreción de una venta, incluyendo, por ejemplo, la necesaria aprobación de los fundadores. Otra cláusula muy común es la que define la preferencia de liquidación. Esta define, en el caso de venta o cierre de la empresa, cómo será distribuido el precio de la venta o el activo de la liquidación y en qué orden de pago. Normalmente se habla de preferencia de liquidación 1x, 1.5x, 2x y así para adelante. Eso significa que el inversionista que tiene esta preferencia tiene derecho a recibir antes de todos los demás una vez o más el capital invertido. Si no se da un escenario particularmente exitoso, esta cláusula puede diluir la parte que le queda para el fundador. Será difícil eliminar esta cláusula, pero podemos recomendar dentro de lo posible limitarla a una X, es decir, que el inversionista reciba de forma preferencial el repago del capital originariamente invertido. Te mostramos estas cláusulas a modo de ejemplo, pero te invitamos a descargar nuestra guía para profundizar y por supuesto a dejarte asesorar por abogados en el proceso. El objetivo de esta cápsula ha sido ayudarte a navegar algunos términos claves del term sheet de Venture Capital para que puedas ser consciente de los riesgos y oportunidades que ofrece. Pero, ¿hay caminos alternativos que me permitan no vender la empresa y mantenerla independiente? Tenemos una buena noticia. Existen inversionistas y estructuras de financiamiento que permiten esto. Ahondaremos en estos conceptos en el video 3, Financiamiento Alternativo. ¿Preguntas? ¿Reflexiones? ¿Alcances? No dudes en contactarnos. hola@purpose.ag